fue ciudad de esta gira, a orillas del mar Jónico, llegó al mundo un niño llamado Aristóteles. Desde su primer aliento lo rodeó el aliento del Mediterráneo, el canto de los gusanos y el murmullo de los olivos. Era hijo de Nicómaco, médico real del rey Amintas de Macedonia, un sabio que curaba reyes y campesinos con igual devoción, y de Festis, mujer de espíritu sereno y mirada profunda. En aquel hogar de sabiduría y sentido, el aire se impregnaba de ciencia y de mito. Las historias de Apolo y las fórmulas de la cura fluían juntas como un río, y el joven Aristóteles recibió de sus padres el don de la curiosidad. Su hermana Arimnesta crecía a su lado, enseñándole a reír y a hablar bajo la luz dorada del sol helénico. Apenas empezaba a alzarse en brazos de la adolescencia cuando llegó la sombra del dolor. El día que su padre partió de esta tierra fue como el ocaso prematuro del Aurore. La casa quedó muda, despojada de aquel brasero luminoso. El rumor de la medicina se interrumpió. Por primera vez, el joven sintió la frialdad del mundo. No tardó la vida en arrebatarle también a su madre Festis y a sus hermanos, uno tras otro, como hojas secas arrastradas por el viento. La orfandad le dejó un vacío inmenso, un hueco oscuro en el pecho de aquel muchacho. Sin embargo, en aquel dolor nació un fuego. El cuerpo era débil, pero el alma despertó a la búsqueda. En lugar de romperse, su espíritu volvió los ojos hacia adentro y hacia afuera con aún más celo, deseando desentrañar los misterios que la existencia pone ante cada niño. El sufrimiento, le enseñó, podía ser brújula para orientar la mente hacia la verdad. Fue así que el destino lo llevó bajo la tutela de Proxeno de Atarneo, pariente y antiguo amigo de su padre, en aquella pequeña ciudad jonia, árido de mares cristalinos y vientos templados. Aristóteles tomó las primeras lecciones de medicina, ciencia y filosofía. Proxeno lo introdujo en los textos de Homero y de los poetas trágicos, pero pronto el joven impetuoso fue más allá. Examinaba cada planta, cada insecto, anotaba en papiros invisibles los movimientos de su alma al comprender el mundo. Las calles de Atarneo resonaban con el eco de sus pasos, curiosos entre hierbas, aromáticas y ruinas antiguas. Bajo cielos de un azul claro, su mente aprendiz probaba con avidez las recetas médicas y las ideas primeras sobre la naturaleza. En las noches, levantaba la vista a los astros y se preguntaba cómo cabrían esas luces en el gran tapiz de los dioses y de la vida. Con el ímpetu de la juventud y la mente ya sedienta de saber, Aristóteles emprendió el camino hacia el sur, hacia la orbe sagrada de Atenas. Cruzó montañas nevadas y campos de olivos, hasta llegar a la tierra donde Atenea custodiaba la sabiduría. Entonces era un joven de cuerpo esbelto y ojos llamativos, cargando su dolor convertido en curiosidad. En la ciudad de torres blancas y mercados bulliciosos, ingresó en la famosa Academia de Platón. Allí encontró el bullicio de conversaciones filosóficas y la amable presencia del maestro. El viejo Platón lo recibió bajo su sombra con sonrisas humildes. Durante muchos años, Aristóteles permaneció en la academia. Día tras día bebía de los diálogos y los debates, del matemático Eudoxo y de los higienistas, discutiendo con fervor la justicia y el alma. Aquella escuela era un jardín de sabiduría, donde cada alumno era una rama distinta de un mismo árbol primaveral, pero no todo era quietud en su interior. Aristóteles admiraba la fuerza de Platón, su pasión por la verdad, pero también en silencio observaba el mundo con otros ojos. Donde Platón señalaba hacia un cielo de formas puras e inmaculadas, Aristóteles sentía las raíces pegadas a la tierra, los pies tocando la realidad concreta. ¿Cómo podía existir algo perfecto aparte de la flor, aparte del cóndor y del río? Se preguntaba. En los jardines de la academia, mientras algunos veían sombras en la caverna, él sentía la brisa real en su cara. Escuchaba a Platón hablar de un reino invisible de verdades eternas. Al cerrar los ojos, el joven comprendía la belleza de esa idea, pero al abrirlos, veía como una simple hoja era en sí misma un milagro de forma y finalidad, y comenzó a imaginar que no había que alejarse en sueños para hallar la esencia. Cada cosa tenía su propia verdad interior. Los años en Atenas fueron fecundos. Aristóteles rivalizaba con sus compañeros por las perlas del saber y fue conocido por todos como el más inteligente, genio
discreto que no buscaba admiradores sino certezas. Hablaba con pasión sobre la música y la política. Hacía experimentos simples en la biblioteca. Conocía la geometría de Tales y la astronomía de Eudoxo. De día, pateaba la escuela como un general pensativo, trazando preguntas con la sombra de un ciprés. De noche, respondía con penumbra de lámpara a una docena de preguntas no planteadas. Comprendió el silogismo, la gran herramienta de la lógica, como un instrumento para hallar el alma desde las simples afirmaciones hasta la cumbre de la verdad. Y mientras creaba en su mente aquel templo de la razón, todavía encontró tiempo para intentar la poesía. Se cuenta que en su juventud escribió varios bocetos de tragedias, versos que al brotar de su pasión juvenil contaban historias de héroes y quiebras trágicas. Aquellos primeros textos fueron alimento de su corazón ardiente, pero Platón, con sonrisa sabia, le hizo ver que su lugar sería la filosofía, y tal vez ayudado por la noción platónica del fuego interior, Aristóteles quemó sus escritos dramáticos sin contemplaciones, contándose que lo hizo como un rito de inicio hacia su verdadera vocación. La muerte de Platón irrumpió un día gris en la academia como un relámpago en el horizonte. El gran maestro cerró los ojos en medio de una tarde de lluvia, y sus discípulos lloraron la partida de aquel faro. Aristóteles sintió que su propio faro interior oscilaba de dolor. La luz mayor de su vida se extinguía. Recordó al viejo maestro diciéndole que este es el camino de la virtud, el viaje de la mente, y ahora debía honrarlo forjando su propia ruta. Cuando la elección del nuevo director de la academia recayó sobre Speusipo, sobrino de Platón, no hubo resentimiento en el discípulo, sino un impulso profundo. Era momento de buscar su propia voz. Con el permiso tácito del gran maestro, tomó en el pecho su ánfora de preguntas y salió a remar en busca de un nuevo horizonte del saber. Abandonó el puerto ateniense y puso rumbo a las costas de Asia Menor. Su viaje fue una peregrinación hacia el conocimiento. Las brisas del Egeo le trajeron historias de sabiduría y, al desembarcar, la antigua ciudad de Asos lo recibió como un viejo amigo. Allí se hallaba Gemias, antiguo compañero de la juventud en Atenas y ahora tirano, justo de aquellas tierras bajo mandato macedonio. Gemias lo acogió con los brazos abiertos, instalándolo en un lugar de honor entre sus consejeros. De día, caminaban juntos entre columnas, abandonadas mientras hablaban de filosofía y gobernanza. De noche, el crepitar del fuego alentaba sus tertulias sobre constelaciones y ética. En las escaleras del puerto, Aristóteles volvió a hacer suyos los antiguos himnos de platónicos y jónicos, pero también desplegó los pergaminos de la historia natural. Observó peces traslumbrados por el sol, escarabajos que trabajaban en silencio, y hizo que los aprendices en la academia improvisada anotaran curiosidades sobre la anatomía de serpientes y pájaros. Su mirada atenta recorría cada rincón. Les hablaba de la vida de las plantas al crecer hacia el sol, de cómo el musgo hallaba la luz en las grietas de las rocas, de cómo la semilla lleve en sí misma la promesa de un árbol. Sus argumentos, impetuosos y claros, convencieron a Gemias de que estaba en presencia de la mente más despierta del mundo. Como agradecimiento, Gemias arregló que vivieran juntos en sus muros al amparo del Mediterráneo. Aristóteles alcanzó la plenitud. Sentía que cada día demostraba en hechos aquello que antes imaginaba en palabras. Fue también en Asos donde conoció a Pitias, encantadora sobrina y hija adoptiva de Gemias, de origen noble y mirada alegre. Pitias fue para Aristóteles no solo compañera de estudios, sino sostén de amor en su camino. Entre discursos filosóficos y largos paseos al crepúsculo, nació el amor sencillo entre el pensador de tez morena y la joven de sonrisa luminosa. Ella compartió con él la devoción al saber, escuchaba atenta sus explicaciones sobre la armonía de la música y los finales de los metales. De esa unión nacieron su única hija, a quien llamaron Pitias la joven, y meses enteros de dicha tranquila. Al pequeño hogar se unió a menudo la curiosidad colectiva. Aristóteles pasaba a menudo la vista por la manta de su hija mientras explicaba la ley del uno y del múltiplo, viendo en ella la promesa de un nuevo futuro. Los días transcurrían benevolentes en la ciudad de Asos, pero en la vida de Aristóteles la felicidad
mostró un costado trágico. Llegó un día amargo cuando la noticia negra cayó como lluvia de plomo. Su amigo y protector Gemias había sido capturado y asesinado por fuerzas persas, víctima de la intriga política de los reinos. Pitias, viuda joven, lloraba su partida, y el filósofo sintió como si le arrancaran una vez más la trama de su soledad. Con el corazón desgarrado, decidió ya no permanecer en aquel lugar ahora inseguro. Es tiempo de volver a la tierra de nuestras raíces, parecía murmurarle el viento, y así, llevando en sus brazos la pequeña Pitias, Aristóteles marchó de Asos rumbo a Lesbos. En la isla de Lesbos, rodeado de mar y de verdes montañas, la familia construyó un breve remanso de paz. Allí Aristóteles continuó sus investigaciones con renovado vigor. Desenrolló pergaminos estudiando peces luminosos en las aguas y anotando las extrañas transformaciones de las mariposas. Pasó días enteros recolectando plantas en los campos y noches enteras, hojeando las entrañas de la leche y el germen. Sin embargo, el espíritu inquieto, siempre consciente de un llamado más alto, escuchaba el mensaje que llegaba desde el norte. En Macedonia, el rey Filipo deseaba que este sabio regrese. Filipo sabía que no bastaba la espada para forjar un imperio. Había de templarse la mente del heredero. El joven Alejandro, príncipe heredero entonces, anhelaba respuestas a preguntas profundas. A la orilla de un templo en ruinas y en la frescura de un bosque de robles, Filipo II entregó a Aristóteles la tarea de instruir al muchacho. Con gozo y devoción, el filósofo dejó a su familia en Stagira y marchó de nuevo hacia su tierra natal. En Miesa, en un bosque sagrado apartado de las ciudades, organizó escuelas diarias para el príncipe, la higuera donde enseñaba ética, la fuente donde explicaba física, la cueva en la que describía metafísica. Alejandro, curioso e inteligente, bebía de sus palabras como agua de manantial. Caminaban juntos discutiendo la nobleza y la virtud, la equidad y la justicia. Se cuenta que Aristóteles le enseñó la medida dorada de los sentimientos, la palabra como herramienta sutil y la contemplación de las estrellas como espejo de la idea suprema. El príncipe, por su parte, acostumbró a su maestro a la firmeza del poder. Le habló de la ambición de los reyes, de las ciudades conquistadas, de los ejércitos formándose en la llanura. Aún así, la influencia del sabio fue grande. Algunos piensan que gracias a aquel aprendizaje, Alejandro buscó una paz reverente con varias culturas, recordando que todos los hombres comparten el soplo divino de la razón. Con los años, Alejandro alcanzó la corona y se lanzó a su epopeya oriental. Aristóteles, mientras tanto, se sintió llamado a regresar de nuevo a Atenas. Era ya un hombre de edad madura y experiencia desbordante, pero sus pasos eran ágiles y su voz firme. Fundó una nueva escuela filosófica, el Liceo, bajo la advocación de Apolo Licio. Como sus maestros, caminaba por los senderos del bosque charlando. Las columnas del Liceo se mezclaban con la algarabía de pájaros y la sombra de los árboles, creando un templo informal donde los discursos valían más que los ladrillos. Allí, rodeado de discípulos de toda Grecia, teólogos, biólogos, matemáticos, poetas, dictaba enseñanzas sin fin. Inspirado por su entusiasmo, ordenó los apuntes de sus lecciones, orientó a cada estudiante a pensar con rigor, componiendo lo que hoy llamaríamos tratados. En la escuela del Liceo surgieron innumerables saberes. En conversaciones al aire libre escribió, con ayuda de escribanos, tratados de lógica que abrían los ojos al razonamiento, dejando sentado el principio de no contradicción y enseñando el arte del silogismo, por el cual el alma humana podía elevarse desde lo indiscutible hasta las más elevadas conclusiones. En largas caminatas dictaba la ética, ese cántico profundo a la virtud. Explicaba que ésta existía siempre en el justo medio, aquel punto donde ni la avaricia ni la ostentación vencen, donde las pulsaciones se calman en la templanza, que la verdadera felicidad brota de una vida de sabios actos, más que de la fortuna impuesta. Hablaba de las formas del alma racional que distingue a los hombres, del alma sensible de los animales y del germinal que anima las plantas. Enseñó que el cosmos entero giraba en torno a un motor inmóvil,
la chispa primera que pone las estrellas en danza, a quien llamaba pura contemplación. En la política analizaba la ciudad como una familia extendida, descubriendo en cada ley y costumbre la aspiración de los hombres hacia el bien común. En la poética explicaba cómo la tragedia libera el miedo y la compasión, llevando a las almas a un estado de purificación. En la retórica enseñaba el poder de la palabra bien empleada, de la elocuencia al servicio de la verdad. Con dedicación inagotable cubrió también la biología, examinó peces, insectos y mamíferos, clasificándolos con el cuidado de un jardinero. Descubrió los sistemas del cuerpo, describió la embriogénesis de los seres vivientes como una serie de metamorfosis milagrosas. Todo hallazgo anotaba con reverencia, convencido de que el conocimiento debía nacer de la observación paciente de la naturaleza y la razón despierta. En el liceo, las amistades y la cotidianidad fluían con armonía. Entre sus discípulos destacaron Teofrasto, Eudemo y otros que veían en Aristóteles algo más que un maestro. Era un padre intelectual, compartía su sencillez, vestía sin ornamentos, vivía sin lujos, comía las mismas aceitunas y queso que sus jóvenes estudiantes. Lo dominaba una auténtica modestia. En sus breves risas compartía ocurrencias filosóficas. En sus silencios escuchaba la brisa como otro discípulo. Los muchachos aprendían de sus ejemplos, tanto como de sus palabras. Veían al sabio mezclarse con las montañas, con los libros y con las vidas de cada criatura, sin alardes de vanidad. Quienes lo trataban afirmaban que Aristóteles no hablaba para impresionar, sino para iluminar un sendero. No enseñaba para dominar, sino para desatar la mente de cada uno, unidos por el respeto y el cariño. Sus seguidores le prodigaban admiración sincera, pues en sus lecciones encontraban el vigor de sus respuestas. Transcurría el tiempo y el nombre de Alejandro Magno se alzaba por todo el mundo conocido. En Atenas, sin embargo, las nubes crecieron antes de su último acto. Cuando el gran rey falleció, en tierras lejanas, estalló la furia contra los macedonios. Demóstenes y otros oradores clamaron venganza y señalaban con acusaciones a quienes una vez fueron aliados de Filipo y Alejandro. Entre ellos, Aristóteles vio que su propia frente era tachada de filo de Macedonia. En sus meditaciones finales temblaba al pensar en lo que ocurriría. Recordó el trágico fin de Sócrates, un destino que se cumplía en una ciudad presa del miedo y el odio. Solo huyó de Atenas por ese miedo. Llegó a decir a sus amigos más leales: no quiero que se repita el error de hace un siglo. Así, antes de que la tormenta se desatara, partió de la ciudad junto a Erpilis, su compañera de la tierra natal, llevando consigo únicamente los pergaminos más queridos. Se instaló en una finca de Eubea, en la isla de Coalcis, con la amargura a cuestas y el pensamiento todavía en movimiento. Allí sus días empezaban y terminaban con reflexiones serenas. Recordó, en las horas de más calma, su niñez en esta gira, la brisa, los olores, su padre enseñando a sanar. Rememoró la juventud en la academia, discutiendo con amigos a orillas del mar, y su etapa de poder entre poetas enazos, amando a Pitias en los jardines del deseo y lanzando ideas al viento. La memoria de Alejandro, su glorioso alumno, le dio consuelo. Comprendió cómo lo vio convertirse en leyenda y, lejos, esperaba la continuidad de su obra en las mentes cultivadas. Antes de morir, ordenó que sus escritos fueran entregados a sus estudiantes, pequeñas joyas de verdad que los guiara. A los suyos les dijo que mis huesos reposen en esta gira, cerca de mi madre y de mi infancia. El fuego de la vida se extinguió poco a poco en aquellas noches griegas. Una fiebre violenta se lo llevó en silencio. Antes de cerrar sus ojos, asomó al umbral con una mirada satisfecho y sonrió, quizás pensando que sus ideas vivirían eternas. Cuando finalmente murió, dejó atrás solamente el cuerpo, pues su alma ahora libre de mortalidad ya se hallaba entre las constelaciones del pensamiento. Aunque su forma física se apaga, su legado, la semilla eterna de la razón, ha perdurado a través de los siglos. Hoy recordamos a Aristóteles no como una estatua inmóvil, sino como el rumor vivo de la sabiduría. Su ética, su lógica, su teoría del universo continúan resonando en cada rincón de la cultura.
occidental, en las universidades, en los laboratorios, en las almas curiosas que buscan entender la naturaleza y al hombre. Cada vez que seguimos un razonamiento lógico, que valoramos la amistad, que admiramos la armonía de la naturaleza, vemos su espíritu reflejado, como un río subterráneo que siempre sigue su cauce aunque no lo veamos. Las ideas de Aristóteles han alimentado el pensamiento de teólogos, poetas, científicos y soñadores. Queridos amigos y amantes de la sabiduría, hemos recorrido juntos la vida de Aristóteles, sus alegrías y sus penas, sus investigaciones y sus hallazgos. Ahora les pregunto, ¿qué episodio de su historia los ha conmovido más? ¿Cuál enseñanza han sentido resonar en su interior como un eco lejano? Dejen sus comentarios con sus impresiones y reflexiones, pues quiero saber qué fue lo que más tocó su corazón en este viaje filosófico. Si esta narración poética les ha gustado, regálenos un me gusta para que otros viajeros también la descubran. Y no olviden suscribirse al canal de historias para acompañarnos en nuevos recorridos por las vidas de grandes pensadores. Hasta la próxima, sabios navegantes de las ideas. Que la luz de la razón siempre guíe sus pasos y el amor a la verdad siga iluminando su camino.